amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, vamos a reponer el sistema Londres tal y como lo teníamos anteriormente en ajedrez capa blanca y también en laboratorio de ajedrez que habían desaparecido antes. Uno, porque cambié el nombre a ajedrez capa blanca y ajedrez capa blanca porque, bueno, ya lo saben toda la historia que la han robado. Pero vamos a comenzar con este nuevo vídeo donde plantearemos el sistema Londres y las diferentes formas en que se va a enfrentar cuando el negro reaccione. En este primero, la defensa de las negras juegan D5, E6 y alfil D6, como ustedes pueden ver ahí en el diagrama. Así que vamos a comenzar. El sistema Londres es perfectamente jugable. Lo juegan mucho, eso lo saben todos, sobre todo contra aquellos contrarios que les gusta el juego agresivo. En este vídeo estudiaremos el sistema defensivo de las negras, como les mencioné, D5, E6, alfil D6, que tiene como idea cambiar el alfil londinense, facilitar el cambio de algunas piezas blancas que se ubiquen en E5 e incluso a veces intentar con alguna estrategia la liberación del juego por medio del avance E5. Eso tal vez no se dé todo en esta partida, pero son ideas en sentido general. Vamos a ver cómo comenzó esta partida entre Lagdawala y Ilfeld en el Memoria Kolstanovsky en San Francisco en el año 2000. Realmente el Londres ha evolucionado mucho, hay muchas variantes y esto fue jugado en el año 2000, hace 20 años de esta partida, pero no obstante las ideas quedan ahí permanentes. Las blancas comienzan con caballo F3. Este es conocido, las ideas de caballo F3, como repertorio Cranny, pero pueden surgir a partir de aquí muchas alternativas. Las negras responden con D5, ocupación clásica del centro, D4 y E6. Y ahora el sistema Londres con alfil F4. Y aquí es donde el negro se enfrenta al alfil londinense con alfil D6. Este es un enfoque sensato del negro, que inmediatamente desafía al alfil de F4. En algunas líneas detrás de alfil D6 son, por ejemplo, la capacidad de capturar una pieza blanca si se ubica en E5. Cambiar los alfiles, reduciendo la presión de las blancas y tal vez para lograr la ruptura de la liberación del juego por medio de E5 si es permitido en algún momento. Las blancas juegan como opción interesante el avance E3. Este movimiento defiende el alfil y permite al negro un juego más fácil. Se ha jugado también la retirada del alfil en lugar del avance, la retirada del alfil a G3, con lo cual si el negro logra o cambia en G3 luego de alfil por G3 y H por G3, entonces la columna H quedaría abierta para las blancas, lo cual pudiera ser peligroso si las negras deciden enrocarse corto, aunque hay partidas también donde se ha dado esta posibilidad y las negras se defienden perfectamente con el enroque jugando H6, pero siempre las posibilidades de ataque son bastante grandes. La otra posibilidad de las blancas es cambiar directamente el alfil en D6. No es un cambio bueno, puesto que
después que las negras retomen con C por D6, se obtiene control sobre la casilla E5 y C5, así como la columna C, que queda semiabierta a favor del negro. Ahora, a la jugada E3, el negro responde con caballo F6. En esta partida respondieron así. Esta no es la mejor manera de aprovechar el anterior movimiento de las blancas. Lo más preciso es el cambio de los alfiles directamente con alfil por F4, E por F4 y ahora dama D6, con la doble amenaza al peón de F4 y un jaque en B4, que se puede cubrir ambas amenazas con dama D2. Sin embargo, no es bueno defender el peón de F4 por medio de G3 debido a dama B4 jaque, aunque puede haber jugadores por parte de las blancas que quieran entrar en este tipo de variante como si fuera un gambito, caballo BD2 y dama por B2, pero aquí es dudoso, puesto que no se ve muy claro que las blancas tengan suficiente compensación por el peón entregado. Así que la mejor jugada, habíamos quedado que dama D2 cubre las dos amenazas de F4 y B4, pero sigue caballo E7. Ahora el caballo se desarrolla en otra posición diferente. Caballo A3, enroque corto, C3 y B6, con un juego muy cómodo para las negras. Las jugadas C5 y alfil A6 están en el ambiente. Una vez que el blanco haya jugado su alfil de F1, entonces el negro realizará alfil A6 cambiando dichos alfiles. Regresando a caballo F6, el negro responde con caballo B a D2, alfil por F4, E por F4 y dama D6. Ahora está defendido el jaque en B4, que no es efectivo porque está el caballo de D2. Por lo tanto, ahora sí el blanco defiende el peón de F4 con G3, enroque corto y alfil D3. Las blancas tienen una ligera ventaja en esta posición gracias al control fuerte de la casilla E5 con dos peones. También debemos señalar la diferencia de efectividad entre el alfil malo de C8 y el bueno de D6. Por tal motivo, el negro juega ahora B6 con la idea de cambiar los alfiles en la casilla mencionada, en A6. Otra alternativa que es característica de este tipo de posiciones es jugar C5, pero esto es un error estratégico que es castigado fácilmente con el cambio de por C5, dejando la casilla D4 para un caballo. Después de la captura dama por C5, C3, seguido de la maniobra caballo B3, caballo D4 y caballo de F3 a E5, pues se ve un claro dominio de las blancas en el centro del tablero, aunque las negras tengan su columna C semiabierta, pero mantienen su alfil malo y las casillas centrales del blanco en poder de este último. Así que B6 es una buena idea y típica. Dama E2 impidiendo el cambio de los alfiles en la casilla A6. El negro insiste con A5. Este tipo de jugada A5 la he visto también en algunas variantes de la francesa, la variante Tarrasch, donde el negro quiere cambiar los alfiles de casillas negras y el blanco
lo impide de esta forma y el negro insiste con A5. Además de A5, prepara el avance A4 y A3, debilitando las casillas negras del ala de dama. El blanco continúa con su enroque, alfil A6 y torre a C1. Un movimiento profiláctico al tiempo que amenazante, amenazador. Las ideas son jugar el peón a C4, abriendo la columna C, y lo que ocurrió en la partida después del cambio de los alfiles, alfil por D3, entonces C por D3. Las blancas voluntariamente doblan sus peones en la columna D, que ahí no podrán ser atacados puesto que no están en una columna abierta. Ahora, este es el punto principal de torre a C1. El blanco ejerce presión en la columna C y tiene control ahora sobre las casillas C4 y E4, donde el negro no podrá instalar ninguna pieza. Sigue C5, torre C2, planificando doblar las torres en la columna, caballo A6, A3, impidiendo el molesto salto del caballo a B4. Seguiría torre a C8, torre FC1 y dama B8. Un movimiento de valor dudoso y además una pérdida de tiempo. Se debió intentar doblar las torres con torre C7 y después de caballo E5 continuar con torre de FC8, lo que se ve mejor a lo ocurrido en la partida. La dama en D6 está mejor ubicada. Luego de dama B8, caballo E5 y dama B7. Ahora, un grave error hubiera sido la captura en D4, que habían ofrecido a las blancas un peón ahí, pero esto es un grave error debido a caballo C6, dama B7 y el jaque doble este terrible para las negras, que pierden la calidad, ya que tienen que capturar el caballo con su dama y la torre de C8 caería en poder del blanco. Por lo tanto, ellas jugaron dama B7, primeramente, caballo de F3, caballo D7 y torre C3. Esto cede el paso a la dama a la casilla C2 y a B3, que es necesario para poder seguir ejerciendo presión en el ala de dama. El negro no jugó preciso tampoco aquí, cambiando el molesto caballo de E5. Esto permite al blanco cambiar de idea con su dama al tomar en E5. Ahora la función de la dama, el plan del blanco con su dama es diferente. Debieron haber jugado nuevamente torre C7 con una ligera ventaja del blanco gracias a todos los elementos que habíamos visto. Sus caballos dominan el centro, la columna C está en su poder, el caballo de A6 está alejado todavía, pero es una posición que no presenta muchas debilidades y se puede defender. Luego del cambio caballo por E5 siguió dama por E5. Ahora se está amenazando la fuerte jugada F5, que es muy desagradable. Las negras lo defienden con G6. Esto es un error. Es verdad que detiene el avance F5, pero deja debilidades en las casillas negras del enroque. Mejor hubiera sido continuar su plan en el ala de dama con A4, que mantiene su juego en este sector sin crear debilidades en el otro, puesto que el avance F5 sería molesto, pero igualmente no se permitían, como en la partida después de G6, debilitar las casillas negras del enroque. Siguió H4, amenazando por supuesto el avance H5, H6 y aprovechar esas debilidades. El negro establece lo que conocemos como el rompeolas, pero continúa debilitando el enroque. Ahora la dama de las blancas se instala en F6
y aquí es muy molesta porque no se puede desalojar de momento. Hay que hacer maniobras para sacarla de allí. Continúa el encuentro con C por D4, caballo por D4, torre por C3, torre por C3 y caballo C5. Ahora, si las negras se hubieran opuesto a la torre con el movimiento torre C8, esto permite un golpe táctico desagradable con caballo E6 que amenaza mate con dama G7 y prácticamente es forzada la captura del caballo, pero entonces dama por E6 gana la partida puesto que es un jaque doble muy fuerte. La torre de C8 sería capturada. Luego de la jugada de caballo C5, el blanco comienza un ataque muy fuerte en el ala del rey con G4. A pesar del escaso material en el tablero, el blanco inicia un fuerte ataque contra el rey enemigo que les garantiza una iniciativa muy fuerte. Hay que destacar cómo la torre de C3 puede en algunas variantes entrar en el ataque por la tercera fila una vez despejada la misma cuando el peón de D3 desaparezca. Son posibilidades que hay que destacar. Capturaron el peón H por G4, H5, se amenaza la desagradable H6 con mate en G7, por lo tanto ese peón hay que capturarlo. G por H5, dama G5 jaque, rey H7 y ahora B4, una jugada intermedia. El caballo de C5 es desalojado para que no defienda la casilla E6, un objetivo de ataque de las blancas. Ahora siguió con este movimiento A por B4, A por B4 y caballo A4. Veamos otra retirada del caballo, por ejemplo a D7 para intentar mantenerlo cerca de su rey, pero esto pierde más rápido. Después de la captura, dama por H5 jaque, rey G7, dama por G4, rey H7, dama H5 y ahora dos posibles retiradas. Una, rey G8. Vamos a ver si hubieran ido, por ejemplo, a G7, entonces viene un bello sacrificio con caballo F5 jaque, E por F5, dama G5, rey H7 y miren lo que habíamos mencionado anteriormente. El peón ha desaparecido de D3 y la torre en la tercera fila va a entrar enérgicamente en H3 para dar jaque mate. La otra retirada fue el rey G8, pero igual sigue el sacrificio caballo F5. De todas formas, aunque ahora no es con jaque, pero sigue igual después de su captura. E por F5 ante la amenaza de dama G5 y dama G7 se captura el caballo y dama G5, rey H7 y nuevamente el peón despeja y da vía libre al tren que está en C3. La torre va a H3 con mate inevitable. Así que el negro decidió atacar la torre con caballo A4 y F5. Se amenaza F6 con mate en G7. Torre G8. Claro, la captura del caballo por C3 es desastrosa, puesto que sigue ahora F6 amenazando dama G7 mate, torre G8 y dama H5 mate. Por lo tanto, torre G8 para aliviar un poco la amenaza de mate, pero sigue dama por H5, rey G7 y dama G5. El peón de G4 es un buen escudo para el rey blanco, por lo que no debe ser capturado. Rey H7. Podríamos pensar también que el rey escapase a F8, pero esto permite nuevamente dama F6 con la amenaza de caballo por E6, ganando inmediatamente. Caballo por C3. Si se quita de la clavada
por medio de rey E8, seguiría igualmente caballo por E6, F por E6, dama por E6, jaque doble, se ataca a la torre y al rey, que debe moverse a F8 para defenderla. Pero entonces, después de torre C8, las negras tienen que entregar su dama y perderán posteriormente también el caballo de A4. Así que la retirada rey E8 no servía. Por eso, en este análisis, la captura caballo C3, la que estamos analizando, sigue caballo por E6 jaque, rey E8 y dama D8 mate. Regresando a la partida, rey H7, el blanco respondió con dama H4 jaque, mantiene la vista puesta en la casilla F6, importante. Rey G7 y torre C6. Planifica la demolición total en E6 con el sacrificio del caballo en esa casilla. Y la torre en la sexta fila ahora será tan efectiva como lo fue en su momento en la tercera. Caballo B2. Nada puede hacer el negro. Por ejemplo, sobreproteger E6 con torre E8 permite dama G5, rey F8 y F6, amenaza mate. Luego de darle un escape al rey con torre B8, sigue dama G7 con mate en 3 movimientos que usted puede detener el vídeo y encontrarlo. Regresando al encuentro, caballo B2, sigue caballo por E6, F por E6 y torre por E6. En este momento las negras abandonaron ante el mate en como máximo 6 movimientos. Las negras no tienen posibilidades de escapar de mate. Así hemos retomado nuestro sistema Londres con este primer vídeo. Posteriormente entregaremos otro vídeo más de el segundo, que son varias formas de enfrentarse al Londres y las formas que tiene el blanco para continuar con su ventaja y su desarrollo. Espero que esta partida le haya sido de interés y recuerden, denle like, suscríbanse y denle a la campanita para recibir el vídeo en cuanto se publique en YouTube. Sin más, nos vemos próximamente. Chao.